Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con ustedes. Espero que hayas visto el video de equilibrio ácido-base, las bases fundamentales, para que en este momento tú puedas comprender con mucha mayor facilidad cómo se lleva a cabo la regulación del pH. Recuerda que debes de saber, para poder comprender este video, qué es un ácido, qué es una base de acuerdo a Bronsted, cómo se clasifican los ácidos y las bases, qué es la constante de ionización, qué nos mide el pH y cómo se calcula. Debes de saber qué es una solución buffer. Y número 6, tú debes de saber cómo funciona una solución buffer. Si tú conoces todo esto, va a ser muy sencillo que comprendas esta siguiente parte. ¿Sale? Muy bien. Recuerda que yo te dije en el video anterior que los sistemas biológicos mantienen un pH constante. ¿Por qué es importante? Porque los cambios de pH, es decir, los cambios de la concentración de los iones hidrógeno, modifican la estructura molecular de diversas sustancias, especialmente proteínas, y por lo tanto no funcionan bien. Y eso condiciona daño, y por lo tanto este daño pues puede traducirse en la muerte, en este caso de nuestros pacientes. Entonces el cuerpo humano debe tener un sistema de regulación de pH. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano de manera normal produce ácidos, ¿sale? Se producen ácidos de manera normal en nuestro metabolismo. Ácidos que deben de ser desechados, ácidos que no pueden modificar nuestro pH y que tampoco pueden dañarnos, ¿sale? Es por eso que el cuerpo humano tiene un montón de sistemas, bueno, no son, sí son bastantes, pero los vamos a resumir muy fácil, no te espantes, pero pues tiene sistemas que permiten que el pH se mantenga constante. Entonces acuérdate que dijimos que el pH constante del cuerpo humano es de 7.35 a 7.45. Este es el pH normal de nuestro cuerpo, ¿sale? Y pues todos los sistemas del cuerpo se van a encargar de mantener este pH dentro de estos valores normales, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, los mecanismos de regulación los podemos dividir en tres. Son tres mecanismos principales. El primero, que es el sistema amortiguador, que a este momento, si prestaste atención a la clase anterior, que es un amortiguador, que es una solución buffer, pues entenderemos que en el cuerpo humano hay una sustancia amortiguadora que se encarga de esto. Número 2, el control respiratorio. Y por último, el mecanismo renal. ¿Sale? Entonces, el cuerpo humano tiene sustancias químicas disueltas en la sangre que amortiguan el pH. Habrá posteriormente un sistema respiratorio que nos ayuda a controlar esto. Y por último, el riñón. ¿Sale? Vamos a ver cada uno de ellos de manera sencilla y rápida para que podamos comprenderlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver primero el sistema amortiguador. El sistema amortiguador, pues hay varios sistemas amortiguadores. Pero el que vamos a estudiar es el más efectivo y es el que se encuentra pues en mayor concentración. El sistema amortiguador que nosotros tenemos es el del ácido carbónico y del bicarbonato. ¿Sale? ¿Qué es lo que ocurre? Tú recordarás que vimos que pues un sistema buffer está compuesto por un ácido débil, ácido carbónico, y tenemos igual una sal que sería bicarbonato, ya sea pues cualquier sal de bicarbonato, ¿sale? Pero lo importante es que libere bicarbonato, ¿sale? Muy bien. Entonces pues este sistema pues tiene la capacidad de amortiguar la sangre, como ya lo vimos en los sistemas buffer de la clase pasada. Hay otros sistemas, como las proteínas plasmáticas, la hemoglobina, los fosfatos y los aniones inorgánicos que se encuentran pues en nuestro cuerpo, ¿sale? ¿Qué es lo que ocurre? Muy fácil. El ácido carbónico, ahora sí mejor escrito, ahí está. El ácido carbónico pues se va a disociar de manera inicial en su hidrogenión más el ion bicarbonato. Son iones y aquí está el ion. Muy bien, esa es la solución buffer. Ahí agrégale que hay bicarbonato de algo, ¿sale?
Pero este sistema tiene una característica muy importante. Y es importante este sistema y el más relevante porque tiene una característica muy particular. Resulta que el cuerpo humano tendrá una molécula que se llama enzima. Vamos a adelantarnos un poquito. Una enzima es una proteína que tiene la capacidad de catalizar una reacción, es decir, hace que la reacción sea más efectiva. ¿Sale? Aquí va a existir una enzima que se llama anhidrasa carbónica. ¿Sale? La anhidrasa carbónica es una enzima que permite la formación o el desdoblamiento, si así lo queremos llamar de manera didáctica, a dos moléculas muy simples: dióxido de carbono y agua. Como tú la ves, la anhidrasa carbónica tiene la capacidad de desdoblar el ácido carbónico en CO2 más agua, pero también tiene la capacidad de que a partir de el dióxido de carbono y agua se forme ácido carbónico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces este sistema buffer funciona de la misma manera que funciona un buffer, como lo vimos en el video pasado. Si yo agrego ácido, aquí habrá un bicarbonato que capte este ácido y me forme ácido carbónico. Y nuevamente haga esto y se haga un equilibrio y busque el equilibrio. Acuérdate que aquí debe de haber una sal, que a lo mejor yo tengo bicarbonato de sodio en el cuerpo, y este bicarbonato ahí solito permite que no exista un cambio brusco de pH. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa si la concentración de hidrogeniones se vuelve más alta? Se empieza a aumentar la cantidad de ácido carbónico. El ácido carbónico aumentará su concentración. ¿Y qué es lo que pasa? Es en este momento donde el cuerpo humano hace mano de su segundo mecanismo de regulación. ¿Qué es lo que pasa? Pues en algunos tejidos, como por ejemplo en el eritrocito tiene anhidrasa carbónica. Por favor, aquí escríbeme en los comentarios en qué otros tejidos podemos encontrar anhidrasa carbónica. Yo ya te dije una célula, el eritrocito. ¿Qué es lo que pasa? El eritrocito, gracias a la anhidrasa carbónica, va a desdoblar, acuérdate, es de manera didáctica, no se desdobla, pero desdobla al ácido carbónico en CO2 y agua. Y esta agua, pues por ahí se va a formar parte del agua de los líquidos corporales. Pero ¿qué crees? Este CO2 puede ser eliminado por vía pulmonar. ¿Te acuerdas que vimos en una clase introductoria que el CO2 se cambia en el alvéolo? Ya vimos el alvéolo, vimos que en el alvéolo hay el intercambio de gases. El oxígeno entra, el CO2 sale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel pulmonar? El pulmón tiene la capacidad de eliminar ácidos, elimina ácido, o en pocas palabras, elimina ácido carbónico en forma de dióxido de carbono. Ahora bien, pequeño detalle bioquímico. El dióxido de carbono es un gas y el dióxido de carbono está disuelto en la sangre, sí se puede disolver, pero para medirlo se utiliza algo que se llama presión. Entonces se utiliza la PCO2. ¿Sale? Entonces solamente es cuestión de nomenclatura. Más adelante en esta materia o en otras materias vas a entender por qué es la PCO2, pero se mide en presión. ¿Sale? Muy bien. Entonces el pulmón tiene la capacidad de eliminar ácido carbónico en forma de dióxido de carbono. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Chécate, voy a hacer otra hojita. Nuevamente tenemos aquí
el ácido carbónico y en presencia de anhidrasa carbónica se formará agua más CO2. Muy bien, imagínate que el cuerpo humano empieza a tener un proceso de ejercicio muy intenso. Y todos ustedes saben que cuando se hace ejercicio muy intenso, se genera un metabolismo distinto, que es el metabolismo anaerobio, y sabemos que el metabolismo anaerobio me produce ácido láctico, el que produce que estén embarados. Entonces el ácido láctico aumentará las concentraciones de hidrogeniones, porque acuérdate que todos los ácidos son capaces de liberar protones, ¿sale? Este protón va a ser captado por el ion bicarbonato procedente del sistema buffer y se juntan y me forman ácido carbónico. Por lo tanto, el ácido carbónico aumentará sus concentraciones. Tenemos un aumento de ácido carbónico. ¿Qué es lo que pasa entonces? Como aumenta el ácido carbónico, también aumenta la concentración de CO2. Aumenta esa concentración. Aumenta la PCO2. Acuérdate porque así se mide el dióxido de carbono en la sangre. Por eso es P de presión. Aumenta la presión de CO2 en la sangre. ¿Qué creen que pase ahora? ¿Qué tendrá que hacer el cuerpo para disminuir esta concentración de CO2? O sea, la concentración de CO2 aumentó mucho. ¿Qué es lo que hacemos? Pues muy fácil. El aumento de la PCO2 va a ser una señal para que aumente la amplitud y la velocidad de la respiración. ¿Qué es lo que pasa entonces? Los pacientes hacen esto y respiran muy amplio y muy profundo. Bueno, muy profundo y rápido. ¿Sale? Hacen eso. A esta respiración se le conoce como respiración de Kussmaul. Búscala por favor. Aquí anótame en los comentarios qué es la respiración de Kussmaul o la respiración de acidosis metabólica. ¿Sale? El paciente, como tiene mucho CO2, el cuerpo trata de sacar la mayor concentración de CO2. La saca. ¿Sale? Caso contrario. Imagínate ahora, voy a cambiarlo de color, que tengo un paciente que está vomitando. Tengo un paciente que vomita. Está vomitando. En el vómito va ácido clorhídrico. Y en ese ácido clorhídrico se pierden hidrogeniones. Entonces mi paciente ahora disminuye en sus hidrogeniones. ¿Qué es lo que pasa ahora? Disminuye la concentración de ácido carbónico. Por lo tanto, la concentración de CO2 empieza a bajar. ¿Sale? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el cuerpo humano? Pues la respiración disminuye. Disminuye la amplitud y disminuye la frecuencia respiratoria. Ahora el paciente hipoventila. Ojo, el hablar de hipoventilación son términos bioquímicos, Ojo, no es lo mismo que respirar más lento o disminuir la amplitud de la respiración. Es más, aquí en los comentarios búscame cuál es el término médico para hablarle al aumento o la disminución de la frecuencia respiratoria y la amplitud de la respiración. Son cuestiones muy distintas. No es lo mismo hacer esto, que estoy respirando rápido, aumento la frecuencia respiratoria, pero no estoy haciendo esto. Es muy distinto. Esta es la amplitud y otra es la frecuencia. Busca los términos médicos y escríbelos acá en los comentarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora?
el paciente disminuye la amplitud de la respiración, disminuye la velocidad o la frecuencia respiratoria y por lo tanto empieza a retener CO2. Retiene CO2. ¿Para qué? Para que se retenga igual el ácido carbónico, retiene ese CO2 para que ya no lo sigamos barriendo. ¿Sale? Este es el mecanismo respiratorio. Por lo tanto, yo puedo a estas alturas deducir que la concentración de la PCO2 es igual a la concentración de ácido carbónico. Y esto es lo que yo te decía que nos sirve en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Porque yo, gracias a unos valores de laboratorio que se llama gasometría, gracias a algo que se llama gasometría arterial, que es un estudio de laboratorio donde yo pico una arteria, normalmente siempre picamos la radial o la arteria cubital, pero se puede puncionar cualquier arteria, luego platicaremos de la técnica, que eso no corresponde al tema, pero yo en el gasómetro puedo determinar la concentración de CO2, la concentración de oxígeno, la concentración de bicarbonato y el pH de la sangre. Con ese estudio yo valoro todo esto, ¿sale? Y es un estudio que nosotros los internistas pedimos a cada rato, ¿sale? Entonces, la PCO2 es igual a la cantidad de ácido que tiene mi paciente, ¿sale? Entonces eso es muy importante. Acuérdate que PCO2 es igual a ácido. Y el bicarbonato, vamos a poner aquí HCO3, esta es la base. Acuérdate siempre, el ácido es el PCO2 y la base es el bicarbonato. ¿Va que va? Muy bien, a estas alturas podemos determinar algo. Si yo tengo un paciente con acidosis, específicamente tiene que ser metabólica, pero vamos a ponerlo así, es un paciente que tenga ácidos y luego nos hacemos rollos con los tipos de acidosis. Yo tengo un paciente con pH, vamos a suponer de 7.1, es un paciente que tiene acidosis. Y suponiendo que este paciente lo tengo conectado a un ventilador, pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer al ventilador para que el pH regrese a su normalidad? Supongamos un ejemplo, por la frecuencia respiratoria. Si yo tengo un paciente con acidosis y lo tengo conectado a un ventilador y solamente voy a moverle la frecuencia respiratoria, ojo, este es puro ejemplo, hay más cosas todavía ahí. ¿Qué yo puedo hacer para que el paciente se recupere? Pues en el ventilador lo ajusto y aumento la frecuencia respiratoria para que saque más CO2. Ahora al contrario, imaginemos que mi paciente tiene un pH de 7.5, está en alcalosis, es decir, disminuyó su concentración de ácido. ¿Qué es lo que yo hago? Y a lo mejor también este paciente lo tengo intubado. Pues muy fácil, yo tomo el ventilador y le bajo a la frecuencia respiratoria, por poner un ejemplo. Pero la idea de todo esto no es que aprendan ventilación mecánica, están muy chiquitos para aprender eso todavía, pero la idea es que tú en este momento vayas diciendo, para esto me sirve la bioquímica, porque gracias a la bioquímica yo puedo ajustar en un paciente grave, ejemplo COVID, yo puedo ajustar un ventilador, porque si yo no manejo bien el ventilador, puedo provocarle a mi paciente acidosis o alcalosis. O al contrario, a lo mejor mi paciente está en acidosis por el proceso infeccioso y yo con el ventilador tengo la oportunidad de regular todo esto. ¿Sale? Ahora, retomando la clase. Eso nada más fueron puros ejemplos, Puros ejemplos, no te preocupes porque te pregunte eso. No. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que son los trastornos del equilibrio ácido-base. Ahorita solamente estamos viendo la regulación. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, vamos a tomar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch nos dice, y en este caso modificada, que el pH es igual a la pK más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración del ácido que estamos empleando. En este caso, para el ácido carbónico va a existir lo que sigue. Sería el pH va a ser igual a la pK, que en este caso sería 6.1, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato, que sería la sal, entre la concentración del ácido. ¿Sale? Que de manera normal tiene una relación 20:1.
hay 20 de bicarbonato por 1 de ácido carbónico. Eso es lo normal. Y gracias a esto, pues es que se tiene un pH aproximado de 7.4. Porque esto sería 6.1 y el logaritmo de 20 entre 1 sería 1.3. Por lo tanto, el pH sería de 7.4. Este es el normal. Por eso es que el pH es de 7.35, 7.45. 7.4 es el parámetro del medio. ¿Sale? Yo esto lo puedo calcular. Existe, te digo, mi estudio de laboratorio, que es una gasometría. Y la gasometría ya me dice la concentración de bicarbonato. Entonces, yo puedo calcular el pH. Ya no lo dice la máquina, pero lo podemos calcular. Que dice que el pH va a ser igual a 6.1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato, que les dije que eso ya nos los da el aparato, entre la concentración del ácido. Es muy difícil medir el ácido carbónico, pero te acuerdas que en la lámina pasada te dije que el PSO2 es igual a, ¿qué está? El PSO2 es igual a bicarbonato. Entonces yo puedo calcularlo con la PSO2, que es un valor que me da este estudio que se llama gasometría, pero debo de multiplicarlo por 0.03, que es una constante que me ayuda a determinar la concentración de ácido. Entonces esta ecuación de Henderson-Hasselbalch me ayuda a determinar el pH de mi paciente. Ojo, insisto, estos valores ya nos los da la gasometría arterial, no hay que estarle calculando. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ser un técnico y en ser un universitario, una licenciatura más bien. No, porque el nivel hay técnico universitario, perdónenme. Hay una gran diferencia entre tener un nivel técnico y tener un nivel de licenciatura. Y es que nosotros debemos saber el porqué de las cosas. ¿Sale? Entonces, ahí está el control respiratorio. Y si se acuerdan, en algún momento les dije que nosotros podemos ver que un paciente tiene acidosis porque tiene la respiración de Kussmaul. Pacientes que respiran rápido y profundo. Esos pacientes tienen acidosis. ¿Sale? Y es la que yo les decía en la clase introductoria, que es la famosísima respiración de Meles. De me les voy a morir si no hacen algo por mí. Y se los digo así, no por cuestión de chiste negro, sino para que tomen atención. Porque luego vemos a los pacientes que están respirando así y ni una gasometría les hacen. Entonces sí es importante saber que pues existen estos estudios. ¿Sale? Y por último, que es la última forma de regulación que existe, es el mecanismo renal. El riñón tendrá la capacidad de eliminar hidrogeniones, pero al mismo tiempo conserva o retiene bicarbonato, de manera que el paciente pues no sufra. ¿Y cómo lo hace? Formando orina ácida. Y pues para esto debemos saber que la orina puede tener valores de hasta 4 u 8 en el pH, dependiendo de la concentración de hidrogeniones y bicarbonato que se excrete. Porque obviamente si mi paciente tiene alcalosis, se va a formar orina alcalina para eliminar álcali. Pero si mi paciente tiene acidosis, el riñón va a hacer orina ácida para eliminar precisamente esto. Y esto lo hace gracias a múltiples mecanismos, en donde, insisto, tú para poderlo determinar, pues necesitas tener conocimientos de histología. Pero de manera muy rápida, ¿qué es lo que ocurre? Pues existen unas células a nivel del riñón. Vamos a poner aquí célula tubular, o sea, en alguna parte de la anatomía del riñón. Y aquí hay un tubito, y en este tubito es donde se forma la orina. En este tubito se encuentra el filtrado, lo que el riñón posteriormente va a convertir en orina. Y por acá va a haber otro tubito, que es una arteria, un vaso sanguíneo, donde va a haber sangre. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí en la sangre va a haber H2O, va a haber CO2, que al entrar a esta célula
En esta célula, ya te dije una parte de la respuesta a la investigación que te dije, hay anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico y luego se disocia en hidrógeno y en bicarbonato, HCO3. Este HCO3 se lo retiene, este hidrógeno entra al filtrado y aquí a lo mejor existe una sal, a lo mejor aquí existe esta molécula. El sodio se regresa acá, se une al bicarbonato, forma bicarbonato de sodio y se regresa a la sangre en forma de bicarbonato de sodio. Pero a lo mejor aquí se queda el otro sodio que se une a este hidrógeno y se formará lo siguiente. Creo que aquí me equivoqué. Ajá. Entonces se forma esta sal y ya es eliminado. Pero chécate, se elimina porque este hidrógeno se va para acá. Este hidrógeno es captado y se elimina. O también puede existir otra en la cual se une ya no a esta sustancia, sino que se une al amonio y forma amoníaco. Y se libera amoníaco a través de la orina. Se elimina NH4 con el ion cloruro. ¿Sale? Entonces chécate que la formación de orina ácida pues conlleva otra forma, ya sea que se adicionen protones a la orina o se excrete en forma de amoníaco. No vamos a entrar a más detalles, insisto, porque para poder comprender la formación de orina ácida se necesita tener más conocimiento sobre la histología y el funcionamiento renal, y pues son conocimientos que tú vas a adquirir hasta segundo o tercer semestre de la carrera, ¿sale? Pero en este momento yo quiero que te quedes con eso. El riñón tiene la capacidad de eliminar hidrogeniones y también tiene la capacidad de retener bicarbonato, como también tiene la capacidad de excretarlo en las situaciones en las que exista, por ejemplo, alcalosis, ¿sale? Entonces, en resumen, el control de la regulación de pH en el organismo se lleva a cabo gracias a tres sistemas: el amortiguador, el respiratorio y el renal. El amortiguador es el primero, que si se ve sobrepasado tiene que hacer uso de el pulmón. El pulmón es el que sigue en funcionar. El mecanismo renal tarda un poquito más, es un poquito más tardado para la regulación del equilibrio ácido-base, pero pues este sistema existe, ¿sale? Entonces quédate después de esta clase que tú tienes que saber: número 1, tú tienes que saber los valores normales de pH del cuerpo. Número 2, debes saberte los tres sistemas que conforman la regulación del equilibrio ácido-base. Y punto número 3, debes saber cómo funciona. Y muy importante, acordarte de la ecuación de Henderson-Hasselbalch y acordarte que la PCO2 es igual a la cantidad de ácido. Por lo tanto, PCO2 es igual a ácido y bicarbonato es igual a base. Estos son puntos muy indispensables que tendrás que reconocer y recordar para poder tener mayor provecho de nuestra siguiente clase, ¿sale? En la siguiente clase vamos a analizar los trastornos del equilibrio ácido-base. Por lo tanto, es indispensable que esto que acabo de explicarte lo tengas bien aprendido. ¿Va que va? Cualquier duda, ya sabes, aquí escriben en los comentarios y con mucho gusto tratamos de disipar esa duda. Y si no, pues también comenta lo que he preguntado durante los videos. Contesta, esa participación me agrada mucho. ¿Va que va? Pues estamos en contacto, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video, que espero se programe para esta semana o a más tardar el fin de semana. Viene el video con la explicación de la actividad que vamos a realizar. Cuídate mucho y estamos en contacto.